Hola, ¿cómo está familia? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniela Sosa y les vengo a contar un pequeñito testimonio acerca de mi vida. Desde pequeña conozco de Dios, sabía de su existencia gracias a mi mamá porque ella siempre me ha llevado a una iglesia y siempre me había enseñado del amor de Cristo, del amor de Dios. Pero resulta que desde hace aproximadamente 2 años pues tuve una cercanía muy diferente con Dios. Decidí por voluntad propia conocerlo más a Él, saber más de mi papá Dios. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo puedo yo confiar más en Él? Pues tuve que leer más de su Biblia, tuve que leer más de su palabra, tuve que aprender más de Él, tuve que estudiarla más y hasta tuve que oír más de Él. Dios, en algún momento yo me pregunté que si Dios era mi amigo, que si Dios era mi real amigo, un amigo cercano. Pero resulta que no fue así. Dios era un amigo muy lejano para mí y yo no sabía que eso estaba pasando de esa manera hasta que me di cuenta. Cuando me di cuenta, voy a ponerles como un ejemplo de lo que estaba pasando en mi vida. Pues yo veía a un Dios que yo pensé que era mi amigo y yo le contaba algunas cosas, pero es como esos amigos que llegan donde uno, a nuestra casa, y te recoge y te vuelve a dejar en tu casa. Era como un amigo donde, no sé, me decía vamos a tal lugar y yo iba con él. Pero cuando era el entrar a mi casa, yo no lo dejaba. Yo no dejaba que él entrara a mi casa, que él llegara pues, improvisadamente como lo hacen amigos cercanos y pueden entrar a su casa y ver tu casa desordenada o incluso hasta limpia. Yo no dejaba que Dios entrara a mi vida de esa manera. Yo no le estaba permitiendo a Dios que fuera ese amigo cercano mío. Pero resulta que decidí que él fuera ese amigo cercano porque muchas veces, como les decía al principio, sí lo conocía a él, pero no le mostraba todo lo que estaba pasando en mi vida, no le abría por completo mi corazón, que esa sería mi casa, y me di cuenta que el faltante que yo tenía era confianza, seguridad y fortaleza. Esas 3 cosas yo no las tenía de parte de Dios, o por lo menos yo no dejaba que Dios se manifestara de esas maneras en mi vida. ¿Cómo? Y esos serían los 3 puntos que yo les quiero comentar a ustedes acerca de cómo Dios tuvo que hablar a mi vida de una manera muy especial con la palabra confianza, con la palabra seguridad y con la palabra fortaleza. Tuve que aprender a confiar y tener seguridad y fortaleza en Él. Confiar, ¿cómo podía confiar en Él? Y era una de las cosas que yo le preguntaba a Dios. Dios, yo pensé que yo confiaba en ti, ¿de qué manera entonces tengo que confiar? Cuando Él me dijo que uno tiene que confiar más en Él, cuando ponía, por ejemplo, mis problemas en sus manos, tenía que confiar más en Él cuando yo le pedía por un examen, tenía que confiar más en Él cuando yo le pedía en una oración por algún trabajo, y todo eso Él me lo respondió en Proverbios 16:3, que dice, déjenme leerlos, y dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y eso fue lo que pasó. Cuando yo le encomendé todo lo que yo tenía como sueños, anhelos y propósitos a Dios, pues Él fue cumpliéndolos uno por uno. Me cumplió el sacar títulos, me cumplió el tener un trabajo actualmente, y eso, la verdad, hasta que yo confié en Él y le dije, Dios, por favor, necesito esto, tómalo, Él me lo cumplió. También en Marcos 9:23, Él me habló diciendo que tenía que creer más en Él. Y yo pensé que yo creía mucho en Él, pero
la verdad no creía mucho en él, como tampoco estaba creyendo mucho en mí misma, en lo que yo podía lograr. Y dice Marcos 9:23, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y la verdad era una de las cosas que yo no estaba confiando, no estaba creyendo. Y él me dijo que si yo creía en su palabra, que si yo creía en lo que él es, todo lo que yo le iba a pedir, lo que yo le confiaba a él, se me iba a hacer posible, ¿verdad? También tuve que tener seguridad en él y la recibí conociendo más de su palabra. Eso está, porque tenía que tener más seguridad en él, porque a pesar de mis dificultades, a pesar de mis problemas, mi ayuda iba a venir solamente de él. ¿De quién? Del creador de los cielos y del creador de la tierra. Y eso no estaba muy presente en mi vida. Y eso está en Salmos 121 del 1 al 2, que él me lo regaló después de preguntarle que tenía que tener, en dónde tenía que tener mi seguridad, mi confianza, de dónde tenía que yo pedirle ayuda. Y él me dijo, en Salmos 121 del 1 al 2 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo el cielo y la tierra. O sea, él me dijo que yo tenía que ir donde él cuando yo estaba en necesidad, cuando yo estaba en momentos de quizás de pruebas, de tantas cosas. Él me dijo que me acercara a él y él me iba a socorrer, porque él es el que creó los cielos y la tierra. Y así usó su poder reflejándose en mi vida, ¿verdad? Y en mi familia y en todas las personas que me rodean y todas las circunstancias que me pasan en mi entorno. Después, como tercer punto, él me dijo, hey, tenés que tener fortaleza. Y yo le pregunté, ¿y para qué la fortaleza? ¿Por qué yo necesito fortaleza? Y dice que para que yo pudiera estar confiada de que él existía, de que él estaba en mi vida, tenía que tener esa fortaleza y decir, bueno, yo estoy en los brazos de papá Dios y aquí nada me va a pasar. Y cuando entendí que nunca me iba a faltar nada en los brazos de él, fue cuando entendí que él nunca me iba a soltar, nunca iba a soltar mi vida, porque yo soy un especial tesoro para él, soy la niña de sus ojos. Y eso está en Isaías 41:10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, él nunca me iba a dejar, él siempre me estaba agarrando de su mano y nunca me iba a soltar. Y eso me motivó a yo proyectar lo que Dios quería que yo hiciera. Eso empezó a inquietar mi corazón y decir, ok, Dani, ¿por qué no entonces somos sal? ¿Por qué no sumamos a este mundo? ¿Por qué no hacemos cosas que a él le agradan? ¿Por qué no somos luz en medio de la oscuridad? ¿Por qué no damos sabor en medio de tanto sinsabor? Y fue cuando incluso hasta me motivó para hacer este video, para que usted y yo pudiéramos entender que hay un Dios que nos amó, que estuvo siempre y ha estado siempre con nosotros, que nunca nos va a sostener, nunca nos va a soltar de su mano y siempre nos va a agarrar y nos va a sostener en su diestra victoriosa. Y eso, como les digo, me motivó a hacer este video y también me motiva día tras día, pues reflejar ese fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, paciencia, etc. Y como último punto quiero leerles Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que eso es como el regalo más especial que como seres humanos pudimos haber recibido de parte de Dios, ya que
alguien vino a morir por su vida y por mi vida. Y gracias a eso ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en cada uno de nosotros. Y es un especial tesoro guardarlo en nuestro corazón y más, pues dárselos a los demás, ¿verdad? Ser un hijo de Dios es un estilo de vida y eso nos hace tener una vida en plenitud y una vida en llenura. Y gracias a todas esas cosas que Dios ha hecho en mi vida, Él se ha reflejado como eso, como un Dios de llenura, un Dios de plenitud, un Dios que me consuela cuando caigo, un Dios que me socorre cuando estoy en necesidad, un Dios que está siempre para mí y nunca deja de soltar mi mano. Sí, a veces nosotros, y yo lo he hecho, que a veces solté su mano en algún momento y creo que fue una de las peores decisiones que yo pude haber hecho. Y bueno, esto era el pequeño testimonio de mi vida y lo que Dios ha hecho a través de estas palabras en mi vida, y espero que a ustedes les sirva, y un saludo y un abrazo enorme. Que Dios los bendiga.